La teoría de aperturas es interminable, es imposible memorizarlo todo y además tu rival siempre puede hacer cualquier jugada aleatoria o un gambito engañoso que te mete en un terreno desconocido. Entonces, ¿qué haces ante eso? Por suerte tenemos un ejemplo perfecto para aprender esta habilidad. Sobre una de sus partidas más famosas, Capablanca dijo: jugué sin haber abierto jamás un libro para estudiar aperturas, así que hoy descubriremos sus reglas para jugar las aperturas basándose en la comprensión y no en la memorización. En esta partida, Capablanca lleva a las negras contra uno de los jugadores más fuertes de Hungría, Abasi. Y Capablanca juega caballo F6 y ahora veremos varias reglas clave de Capablanca, pero la primera y probablemente la más importante la formuló él mismo en su libro. Afirmó que lo principal es desarrollar las piezas rápidamente, ponerlas en juego y lo antes posible. Y sí, suena cliché, pero te da un enfoque, una idea principal en la que pensar para evitar que compliques innecesariamente todo. Entonces tienes que ver tus piezas y ponerlas en juego lo antes posible. Bien, aquí las blancas juegan C4 y sigue peón E6. Y la siguiente idea habla de los peones. ¿Qué haces con tus peones? ¿Tienes muchos peones? ¿Deberías moverlos o no? Y si es así, ¿cómo hacerlo? Bueno, con esos aquí la regla es haz solo unos pocos movimientos de peón para luchar por el centro y abrir paso a tus piezas. En esencia, Capablanca sugería que de todos tus peones los que sin duda quieres mover son estos dos, los peones más centrales, pero también es muy importante limitar la cantidad de movimientos de peón, porque una vez más no olvidemos la regla principal, la regla número 1, lo principal poner tus piezas en juego, piezas y no peones. Por eso casi siempre estaba dispuesto a mover estos dos peones centrales, pero aparte de eso, siempre se lo pensaba muy bien y se preguntaba si realmente era importante o necesario mover otro. Bueno, caballo C3, las blancas desarrollan pieza, alfil B4 clavándolo y así llegamos a la defensa nimzoindia, dama C2 apoyando potencialmente al caballo y sigue peón D5. Como hemos visto, a Capablanca le encantaba avanzar estos dos peones centrales porque al jugar D5 estás ocupando una de las casillas centrales y también controlas otra. Además, abres más espacio para desarrollar tus demás piezas más adelante. Por eso es una jugada de apertura perfecta. Ahora caballo F3 y luego peón C5. Esta es otra jugada que Capablanca hacía con bastante frecuencia, pero aún así diría que esta es algo secundario a jugar, porque repito, los dos peones centrales sí quieres moverlos prácticamente en todas las partidas que juegas, pero en cuanto al peón C es una cuestión secundaria, ya que al avanzarlo es cierto que se lucha por el centro, pero en lo que respecta a ayudar al desarrollo de tus piezas ya es más discutible. Este le da un poco más de espacio a tu dama, pero aparte de eso realmente no ayuda a tu desarrollo. Por lo tanto, mover el peón C es, digamos, un recurso adicional aceptable, pero aparte de eso, Capa era muy cauteloso con los movimientos de peón. Ahora peón por D5 y aquí aparece una primera situación muy interesante. ¿Qué piensas de esta posición? ¿Recapturarías con el peón, con el caballo o con la dama? Recordemos la regla de oro del propio Capablanca, desarrollar tus piezas y ponerlas en juego lo antes posible. Dicho de forma sencilla, al comienzo de la partida tienes un montón de piezas descansando en la última fila y tu trabajo es ponerlas en juego, moverlas hacia adelante. ¿Sí? Y así Capablanca recapturó aquí con la dama. Bueno, ahora bien, ¿por qué no con peón? Porque no desarrollaría una pieza directamente y como dijimos hay que limitar la cantidad de movimientos de peón dado que lo que quieres es sacar tus piezas y bueno, ¿y qué de avanzar el caballo? Esa es una opción, pero el caballo ya está desarrollado y repetimos, tu principal tarea es sacar las piezas de la última fila, ponerlas en juego. Por eso Capa recapturó con la dama. Bien. La pregunta es, ¿las blancas no pueden capturarla? La respuesta es no, porque el caballo está clavado. Así que desarrollar la dama está bien siempre que tu rival no pueda perseguirla, no pueda usarla como objetivo ni obligarla a retroceder. Y ahora mismo ese no es el caso, así que dama por D5 es perfectamente válida aquí. La blanca juega a 3 atacando este alfil. Y por supuesto el alfil no puede solo retirarse porque entonces se perdería la dama, así que las negras cambian en C3 y las blancas refuerzan el centro y sigue caballo C6. Hay otra regla sutil pero también muy importante. Déjame deshacer esta jugada. ¿Qué opinas aquí de cuál jugada es mejor, caballo C6 o enrocar? Hay otra regla menos conocida pero también muy eficaz. Siempre que sea posible desarrolla con una amenaza. Todos conocen la regla de desarrollar las piezas en la apertura. Y bien, todo el mundo lo hace, pero si puedes desarrollar y atacar al mismo tiempo es mucho mejor. Así, por esa razón, Capablanca priorizó desarrollar el caballo porque así ejerce presión sobre el peón central. Ahora compara estos dos escenarios. Si las negras enrocaran en este momento, las blancas podrían jugar cualquier cosa que quisieran, ¿cierto? En cambio, si jugamos caballo C6, añadimos un atacante más sobre este peón y así las blancas tienen que responder a la amenaza.
Y en efecto las blancas jugaron E3 que protege ese peón, pero al mismo tiempo bloquea a su propio alfil que se queda esperando en C1 para salir. Ahora no puede salir porque está restringido por sus propios peones, lo cual también es perfecto para las negras. Y ahora Capablanca solo enroca. Por supuesto enrocar sigue siendo importante pronto porque sabes que la posición en el centro del tablero puede abrirse más y entonces puede resultar peligroso dejar a tu rey allí. Por eso Capablanca siempre procuraba enrocar pronto, preferiblemente dentro de las 10 primeras jugadas. Ahora las blancas juegan alfil E2 y las negras cambian en el centro. ¿Y qué haces ahora? Una vez más, desarrolla tus piezas. Es bastante sencillo. Este alfil aquí aún no se ha desarrollado, así que Capablanca juega B6 para desarrollarlo por aquí. Y bueno, quizá también te preguntes por qué no alfil D7. Era una opción, pero el problema es que ahí el alfil queda muy limitado. Mira, sigue bloqueado por sus propios peones y piezas, después no tiene nada útil que hacer. Por eso decidió jugar por aquí y reubicarlo en esta larga y magnífica diagonal. Y ahora las blancas juegan caballo de 2, que creo que este es otro momento muy importante e interesante de la partida. Porque el jugador de blancas no era cualquiera, sí. Este era un super torneo, el jugador de blancas era uno de los mejores de Hungría. Representó a su país en numerosas olimpiadas y etc. Era un ajedrecista realmente muy fuerte. Y sin embargo estaba violando una de las reglas clásicas de la apertura, no mover la misma pieza 2 veces en la apertura, que es exactamente lo que hacen las blancas aquí. ¿Por qué un jugador fuerte y experimentado violaría una regla de apertura tan conocida? Bueno, supongo que había varias razones. Para empezar, hay una pequeña trampa. Si las negras se dejaran tentar por el peón de G2, lo capturaran y atacaran la torre, en realidad les resultaría en su contra, debido al alfil F3 atacando a la dama, defendiendo a la torre a través de la diagonal. Y una vez que la dama negra se mueva, se perdería el caballo de C6, al que las blancas atacan 2 veces con su alfil y su dama. Esa era la trampa. Desde luego no creo que realmente esperara atrapar a Capablanca con un truco tan trivial, sino que mucho más importante probablemente le preocupaba que las negras colocaran el alfil en B7 y que se formara una presión de largo plazo del alfil y la dama, sobre todo a la larga diagonal. Imaginemos que las blancas enrocan y sigue alfil B7. Aparece algo de presión donde incluso puedes imaginarte posibles ataques de jaque mate a futuro utilizando el alfil y la dama que apuntan a la casilla G2. Entonces creo que caballo de 2 fue sobre todo una medida de corte más defensivo. Este pensó, bueno, después de alfil B7, que fue lo que jugó Capablanca, voy a jugar alfil F3, voy a hacer retroceder a la dama y así voy a neutralizar la presión sobre esta diagonal. Y aquí está lo que el propio Capablanca pensaba al respecto. Él pensaba que lo simple supera a lo ingenioso. Y estas sencillas reglas de apertura ganan partidas no porque sean un gran secreto, sino porque la mayoría de jugadores se distraen fácilmente con otras cosas. Así como en este caso las blancas están violando la regla de no mover la misma pieza 2 veces en la apertura, por esto, por aquello, por lo otro, porque quieren neutralizar, quieren recolocar el alfil y hacer más cosas. Pero Capablanca veía todo de una forma muy sencilla. Aquí tienes una lista sencilla de reglas, solo síguelas y eso te permitirá jugar con constancia, evitar errores y jugar constantemente bien. Bueno, ahora la dama está atacada y Capablanca la retira de 7. Como sabemos es importante colocar la dama en una posición donde no pueda ser atacada fácilmente por el rival. Por eso las casillas centrales de la segunda fila, también una fila de refugio, suelen ser un buen lugar para la dama. Ahora las blancas enrocan torre C8 desarrollando la torre y apuntando a la dama sobre la columna. Si ahora las blancas jugaran descuidadamente algo así, caballo por D4 sería una sorpresa muy desagradable. En la partida las blancas vieron la amenaza y jugaron dama B1. Muy bien, la apertura ha terminado y ¿qué haces ahora? Sí, las blancas cometieron una imprecisión con caballo de 2, pero en general su posición es claramente muy sólida. Y en general Javasi era conocido por ser un jugador muy sólido, un buen jugador defensivo. Ahora bien, para Capablanca, dando un poco de contexto, era muy importante no solo ganar la partida, sino también ganar el torneo de forma imponente, porque 2 años antes de esta partida había perdido inesperadamente para todos, incluso para él mismo, el campeonato del mundo frente a Alexander Alekhine. A veces se pronuncia Alekhine, quizá ese nombre te resulte más conocido. Y desde entonces estaba prácticamente en un tour de revancha. Quería demostrar su superioridad, era como un león herido que quería demostrar que todavía seguía siendo el rey y así obligar a Alekhine a concederle la revancha. Por eso necesitaba jugar de forma agresiva, necesitaba ganar, y aquí juega caballo a 5 y empieza a tomar la iniciativa. Además, lo que echó aún más leña al fuego fue que en ese mismo torneo también participaba Rubinstein, otra leyenda del ajedrez que también aspiraba a convertirse en campeón del mundo, obviamente. Así que para Capablanca era fundamental demostrar que era con diferencia el mejor y que nadie estaba a su nivel.
Tras el cambio de alfiles y alfil B2, las blancas también completan más o menos su desarrollo y ahora las negras deben decidir qué hacer en el medio juego, lo cual plantea otra pregunta interesante porque si lo piensas, ¿cómo jugar aquí con las negras? Lo difícil está en que hay muchas jugadas que parecen tener sentido, ¿verdad? Puedes jugar H6 para darle una casilla de escape al rey, puedes mover esta torre por aquí, puedes mover este caballo, también la dama, el otro caballo, avanzar este peón, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo decides? Bueno, aunque hay diferentes jugadas razonables, lo importante es entender que la estrategia general, ¿qué es lo que estás queriendo conseguir? En la apertura la idea era desarrollar tus piezas lo antes posible, ¿cierto? Y en el medio juego el objetivo es avanzar tus piezas hasta que empiecen a crear amenazas y porque a medida que las sigues avanzando, como hizo Capablanca con dama a6, tal vez apuntando hacia ese sector, es posible que terminen apuntando a los peones y piezas del rival. Ahora las blancas juegan torre 1, quizá para controlar esa casilla, y sigue caballo de 5. Capablanca sigue avanzando. Ahora sigue torre a2, una jugada un poco extraña, pero las blancas necesitan poner esa torre en juego de algún modo. Supongo que pensaban jugar alfil a1, lo que despejaría el camino para la torre, aunque de una forma algo forzada para llevarla a una columna abierta. Ahora torre c6, Capablanca tiene una forma mucho más clara de doblar sus torres en la columna abierta, ¿ves? Así, poniendo todas sus piezas en juego. Y las blancas juegan e4 ganando espacio en el centro y atacando el caballo de d5. ¿Y aquí a dónde lo moverías? Otra vez la idea fundamental es seguir avanzando tus piezas hasta que empiecen a crear amenazas. Y Capablanca jugó caballo c3 creando este tenedor. Las blancas cambiaron y torre por c3. Y bueno, no me centro tanto en los principios del medio juego porque ese es un tema aparte. Tengo una clase maestra gratuita sobre ello y te dejo el enlace abajo. Pero en general la idea es que deseas seguir avanzando tus piezas y esa es la guía general más importante. Aquí para empezar torre c8 solo controla la columna c. Sabemos que las torres desean líneas abiertas y si puedes doblar torres en una columna abierta vas a tener un enorme control. Y fíjate en que para las blancas es mucho más difícil disputar esa columna. Si intentaran hacer lo mismo y llevar la torre allí, las negras simplemente podrían capturarla y eso sería un error gravísimo. Las blancas no pueden jugar así. Por eso las blancas juegan h3, sienten que podría haber peligro más adelante y le dan una casilla de escape al rey para evitar problemas de mate en la última o su primera fila más adelante. Bueno, caballo c4, este era uno de los planes favoritos de Capablanca, atacar los peones del rival porque son pequeños objetivos más lentos y más fáciles de atacar, por eso más fáciles de capturar también. Ahora compara eso con darle jaque mate al rey. Eso es muchísimo más difícil, requiere mucho más esfuerzo y mucho más riesgo, mientras que atacar los peones del rival normalmente no tiene riesgo. Peón a4. Ahora Capablanca salta adelante con el caballo atacando a la dama blanca, pero más importante aún aislando a la torre en A2, lo que permite a las negras comerse el peón de A4. Y así las negras tienen ya un peón de más y torre C2 es la amenaza. Las blancas juegan torre E2 para que sea posible defender la segunda fila y puedes encontrar aquí una jugada que Capablanca pasó por alto, te daré unos segundos para pensarlo. En la partida Capablanca jugó B5, una jugada completamente lógica y natural, pero dejó escapar una oportunidad táctica inmediata. La idea es que aquí tenemos la jugada dama D1 jaque, pero si la juegas de inmediato, el rey podría moverse o mejor, las blancas podrían retroceder con la torre y como ves expulsar a tu dama. Eso no permite ganar la partida por ahora, pero en cambio se podría intercambiar el caballo de F3, arruinando la estructura de peones blanca y eliminando básicamente el único defensor del rey. Así, dama de 1 cobra una fuerza enorme. Las blancas ya no pueden cubrir con la torre porque las negras simplemente la capturarían y si el rey se mueve, las negras pueden invadir la primera fila y dar mate en la siguiente jugada. Esa era la continuación más enérgica y más fuerte para las negras. Si encontraste esta oportunidad táctica, felicidades, superaste a Capablanca. En cambio, se jugó B5 con una idea mucho más sencilla. Tengo un peón pasado en el flanco de dama, y así que voy a ir avanzándolo. D5 las blancas buscan contrajuego en el centro y también crean su propio peón pasado. Allí B4, pero las negras son más rápidas y en general sus piezas dominan la posición. Ahora dama D2, las blancas buscan apoyar su peón pasado, pero esto es un error, ya que ahora B3 ataca la torre y las negras siguen ganando espacio con ganancia de tiempo. Ahora torre C2. Ese peón no solo está muy avanzado, sino que también apoya a esta torre que empieza a poner presión alrededor. Y vemos la misma idea clave, a medida que avanzas tus piezas inevitablemente empiezan a atacar al rival y así es básicamente como se juega el medio juego. Ahora dama E3, las negras capturan en B2 y luego caballo C4 crea un tenedor mortal. También es interesante que el caballo es una pieza muy engañosa porque al principio
Caballo C4 puede parecer un error porque uno piensa, bueno, y si las blancas simplemente capturan aquí, forzando el cambio de damas. Pero en ese caso, ¿ves cómo responderían las negras? Por supuesto, no sería intercambiando damas, pues eso prácticamente llevaría a tablas, sino que caballo por B2 es una jugada muy sutil que toma la torre y al mismo tiempo protege a la dama que quedaba en el aire y aquí las negras ganarían. Entonces volvemos atrás en la partida después de caballo C4, las blancas intentaron un último truco con dama C1. Si las negras capturaran en B2, cosa que no deben hacer, arruinarían la partida, porque con dama por C8 sería básicamente mate de pasillo. Obviamente Capablanca era muy cuidadoso. No siempre hacía las mejores jugadas, pero sí era consistente, seguía sus reglas, evitaba errores graves y por lo general eso bastaba para ganar. Aquí jugó dama a3, añadiendo un atacante más sobre la torre y obligándola a moverse. Y después las negras pueden cambiar damas sin problema, seguir avanzando el peón y luego probablemente jugar caballo a3 para coronarlo sin impedimentos. Ahora, si quieres saber cómo aplico yo mismo todas estas ideas de Capablanca mientras juego, te dejaré un enlace a mi clase maestra gratuita donde muestro una partida de forma similar explicando cada jugada con todo detalle y exactamente cómo ir pensando en el momento. Y si quieres conocer la versión moderna de Capablanca y sus reglas, mira este otro video donde descubrirás las reglas de Carlsen o mejor dicho Magno Carlos.